ustedes la asistencia, el tiempo, la conexión, aprovechar este espacio y también tratar de pensar en irlo haciendo un hábito, hacerlo una práctica, de que nos vayamos encontrando, de que compartamos nuestra experiencia educativa y vayamos construyendo en conjunto eh, un aprendizaje colectivo, ¿sí? Que nos acostumbremos eh, a destinarle tiempo a compartir, a verificar nuestros conocimientos, a desafiarnos para ir mejorando, eh, observando las experiencias de otros, se aprende muchísimo. Y este primer webinar eh, de una serie, ya verán ustedes, habrán bastantes más en distintos idiomas, en distintas temáticas. Yo les diría que es parte como del esfuerzo de reactivar la tradición de webinars que teníamos hasta hace un poco de tiempo atrás y, y reactivar entonces esa conversación en la comunidad de instructores Molchanovs. Eh, Vamos a dar un par de minutillos más para que se terminen de conectar. Vamos saludando aquí a los colegas que están conectados desde Argentina, en Perú, que nos acompañan. Aquí en Chile, por supuesto, mis compañeros, mis colegas. Puerto Rico, oh, Puerto Rico presente. Puerto Rico. sí, Vamos con Colombia Filipinas. también, Colombia. ¿Desde qué parte de Colombia? de Cali, Colombia. Caleñas, caleños. Súper bienvenidos. Gracias. La tierra de la salsa ya. Bueno, un abrazo para Bali, un abrazo a Filipinas también. 12 horas con Filipinas, seguramente son las 8 de la mañana allá. Eso es. Están despertando en el día siguiente. Se conectan desde el futuro. Y en Bali, claro, 7 a.m. Bueno, excelente. Amigas, amigos, Australia, buenísimo. Bueno, Bogotá también está presente. Qué maravilla. Nosotros aquí desde el Cono Sur y, por supuesto, nuestra querida isla Juan Fernández también está presente, por supuesto, del archipiélago Juan Fernández. Claro que sí, el archipiélago Juan Fernández, la isla Robinson Crusoe. Eh, bueno, para ir introduciendo un poquito la dinámica de la sesión de hoy, les quiero pedir que a medida que transcurre la presentación vayan haciendo sus anotaciones, pueden ir tomando nota y sobre todo refresquen experiencias, comentarios que quieran ir compartiendo. Eh, y van soltando al final de la presentación las preguntas aquí en el chat, si les parece, y de esa forma nos organizamos un poquito. La idea es dejar un buen espacio de tiempo para que ustedes puedan hacer preguntas, comentarios y los podamos ir resolviendo entre todos. Entonces eso. Muy bien. Un saludo, un abrazo grande para los chilenos que están también alrededor del mundo. Queridísimo amigo Rodrigo Tapia, Rodro, aquí en Argentina. También está Tomás por allá en Singapur. Bueno, qué maravilla. Súper contentos de estar comenzando esta serie de webinars. Y bueno, vamos a darle partida. Si les parece, arrancamos. Me presento primero que nada. Mi nombre es Daniel Arias. Yo soy psicólogo, soy instructor Wave 4
trainer en Molchanovs y desde hace ya un año me desempeño eh, como encargado de educación en la agencia Molchanovs. Pero este webinar me han invitado para desarrollar esta temática como embajador de la agencia Molchanovs, como atleta embajador. Y es una muy bonita responsabilidad compartir con ustedes mi visión del sistema educacional, de estar también llevando adelante este esfuerzo de hacer estos webinars en español y comprobar que tenemos bastante buena convocatoria. Así que, bueno, eso es lo primero, mi presentación. Tengo una escuela en Chile, se llama Solo Apnea, y operamos en Chile, en Dominica, ustedes nos verán también por San Andrés, en Juan Fernández, por supuesto, en la isla Robinson Crusoe. Eh, y en este momento vamos a comenzar con la presentación. Voy a compartirles mi pantalla. A la 1, a las 2 y a las 3. Bien. Entonces, como les comentaba hace un momento, por favor, vayan haciendo sus anotaciones y, y las compartimos hacia el final de la presentación, si les parece. Bien, voy a tratar de restringirme en el tiempo y ser bastante ágil, ojalá. Entonces, este webinar es parte de una serie de 3 presentaciones donde vamos a revisar cómo es la enseñanza de la ecualización a través de las 3 etapas o de tres fases. Primero para principiantes en el Discover y en el Wave 1, en el primer nivel de cursos. Luego en la sesión 2 trabajaremos sobre la ecualización para estudiantes avanzados y en la sesión 3 la ecualización para expertos, ¿sí? Entonces, en general, hoy vamos a hablar de los principiantes, de cómo iniciamos la enseñanza de ecualización para personas que se están iniciando en la apnea. Bien. Eh, y básicamente eso se resuelve en el sistema Molchanovs, en la experiencia de Discover de aguas abiertas y en el curso Wave 1. En el Wave 1 tenemos un propósito general, sí. Si ustedes lo han revisado con detención, se trata de hacer que nuestros estudiantes, nuestros alumnos y alumnas descubran su capacidad acuática natural, espontánea, la que tienen probablemente más accesible, ¿sí? Y eso quiere decir que nos vamos a centrar mucho en la relajación, en disfrutar la experiencia de la inmersión, en adaptar, obviamente, márgenes de seguridad importantes, pero no es un propósito central en este primer curso el desarrollo de la técnica de ecualización. Por supuesto, es una condición previa para esos objetivos, pero no es un objetivo en sí mismo de este nivel. Y entonces, la verdad es que un Wave 1 se aprueba y se puede certificar independiente del tipo de técnica de ecualización que sea aplicada para el salvo Frenzel, ¿sí? No se requiere un dominio específico de Frenzel para poder aprobar el Wave 1. La verdad es que apunta a otro elemento respecto de la ecualización, ¿sí? Y siempre nos vamos a preguntar al comenzar un curso con personas principiantes, ¿cómo nos podemos anticipar para proveer la mejor probabilidad de certificación a un alumno? Eso es algo súper importante porque mucho de la ecualización que vamos a enseñar durante un curso tiene, o sus dificultades pueden tener un arraigo que se puede resolver de forma previa. Por ejemplo, chequear el estado de salud y advertir a tus alumnos cuando tú ya tienes programado un curso
que se viene en una, dos, tres, en un mes, ya puedes advertir con tus alumnos que es muy importante que estén aplicando sus tratamientos para sinusitis, que estén aplicando sus tratamientos de alergia, que controlen la congestión, que no se expongan, ¿sí? a contagiarse de enfermedades respiratorias, incluso que si han tenido previamente problemas de ecualización, por ejemplo, volando en avión, o sienten que es muy difícil cuando tienen cambios de altura en carretera, eh, si tienen dificultades de ecualizar en momentos como esos, quizás existe una condición tubárica difícil de resolver para ecualizar. Entonces ya desde antes es muy importante hacer este énfasis con los participantes de un curso, ¿sí? Chequear el estado de salud y anticiparnos que vengan con sus tratamientos al día de sinusitis, de alergia sobre todo, y evitar cualquier tipo de congestión. Un segundo elemento que es súper importante anticipar es el nivel del estudiante y el nivel de confianza que tenga esta persona en el medio acuático. Entonces, si usted, para un Wave 1, podemos tener distintos niveles de principiantes, ¿verdad? Podemos tener principiantes que no tienen ningún contacto con el agua, eh, o cazadores submarinos. También pueden ser parte de un Wave 1. Y por supuesto, ambas condiciones previas van a tener un impacto en el aprendizaje de la ecualización. Con un cazador submarino, probablemente vas a tener la posibilidad de desarrollar una técnica de ecualización mucho más afinada, y con dedicación, con bastante menos dedicación de tiempo y energía. En cambio, con personas que están recién eh, relacionándose con el medio subacuático, vamos a necesitar bastante más paciencia y construir esa capacidad de manera progresiva. Luego es súper importante, desde mi experiencia y punto de vista, construir una comunicación efectiva con los estudiantes, y esto yo les diría que es un factor bien crítico de éxito en un curso en general, no solamente para la enseñanza de la ecualización, en general para lograr uno como instructor tener una imagen acabada de lo que está experimentando tu alumno. Ellos deben sentir un canal abierto de comunicación contigo, un canal abierto y honesto, oportuno. Es decir, ellos van a poder hablarte y decir qué les ocurre, cómo les ocurre, qué perciben, y no tratar eh, de responder desde lo que llamamos la deseabilidad de éxito. Entonces, construir esa comunicación efectiva con los estudiantes va a implicar, por ejemplo, que desde el momento en que estás desarrollando la teoría en un curso, ya valoras su experiencia, ya valoras su comprensión, les das la palabra, los invitas a participar, eh, indagas en lo que ellos están comprendiendo del curso, y ellos empiezan a entender que hay una posibilidad de comunicación, ¿sí? Bueno, eso es como solamente para destacar un ejemplo, pero es súper importante construir una comunicación efectiva con tus estudiantes a fin de tener un feedback oportuno y poder dar indicaciones oportunas al momento de enseñar. Y esto en la ecualización es supremamente importante. Luego el desarrollo de un taller de habilidades en seco, ¿verdad? Orientado a la adquisición de las técnicas de ecualización, que sea eficaz, es crítico para eh, lograr después en aguas abiertas llevar adelante un curso exitoso. Entonces, este taller de habilidades seco hay que diseñarlo bien, hay que practicarlo bien, tiene que tener un resultado eficaz con tus participantes. Otra indicación que yo diría que es muy importante con los alumnos antes de llegar al agua es que tengan un enfoque hacia el proceso personal. Muchas veces, cuando estamos enseñando en grupos, dos, tres personas, uno se va a ir disparado hacia abajo, otro va a quedar bloqueado en los 5 metros y otro va a ir resolviendo las cosas de manera eh, un poco más aleatoria, qué sé yo. La idea es que cada persona no se sienta presionada
por lo que está ocurriendo al lado, sino que se concentre en en su propio proceso. Y entonces eh, podemos estar con un estudiante que está bloqueado, que no pasa de 3 de 5 metros y no llega y no pasa, con un estudiante al lado que está paseándose por los 10 metros sin problema, se genera una situación tensa y que puede llevar a un conflicto mayor personal, por supuesto, en el alumno que está experimentando una frustración porque está más concentrado en el éxito del vecino que en su propio trabajo, ¿sí? Y entonces lograr anticipar eso con tus alumnos, yo diría que es súper importante. Decirles antes del curso que van a observar y van a ver personas que van a estar muy relajadas ecualizando y otros se van a obstaculizar. Y eso es muy cierto. Y prepararlos para ese momento genera, anticiparlo, genera una aceptación más fácil de esa condición, de esa situación asimétrica entre los estudiantes. Y por lo tanto, bajas el nivel de conflicto cuando eso ocurre ya en la misma sesión. Por lo mismo, hay que moderar expectativas. La ecualización en la apnea es, sobre todo en un curso principiante, por lejos uno de los desafíos más grandes. Y seguramente será una de las barreras que nuestros alumnos van a tener que trabajar con mayor dedicación. La ecualización en apnea no tiene nada que ver con la ecualización en botella. Por ejemplo, tenemos muchos alumnos que vienen de la práctica de buceo scuba, donde se enseña de forma muy rudimentaria la ecualización, eh, y tienen un esquema de ecualización que es bastante automático, ¿sí? Por la postura del buceo con botella, por la presurización de la vía aérea con el regulador. La verdad es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, hacer entender a las personas que la conquista de la ecualización en la apnea es un trabajo arduo que requiere energía, que requiere tiempo. Anticiparlo, eso también ayuda bastante con con los alumnas y los alumnos para que ellos no se juzguen al momento de encontrar esas dificultades, ¿sí? Porque si tienen expectativas mirando los videos de YouTube, que la gente se pasea naturalmente en 5, 10, 15, 30, 80 metros de profundidad, la idea es que ellos entiendan que eso es un trabajo progresivo de constancia, de mucha elaboración, y no es algo que vaya a ocurrir de forma automática de un segundo a otro. ¿Sí? Yo creo que se entiende un poco la idea. Y lo otro, por supuesto, es tratar de proveer las mejores condiciones del medio posibles, ¿sí? Si tenemos corrientes, visibilidad, poca visibilidad, baja luminosidad, que no es lo mismo que visibilidad, baja luz, poca luz en el agua, movimiento en la superficie, si las personas están con frío o se encuentran con náuseas, por supuesto que todos los elementos de sensación o percepción de riesgo van a bloquear y obstaculizar la ecualización, que es muy sensible al estado emocional. Entonces, ¿qué variables pueden potenciar la habilidad de ecualizar al momento de que vayamos a enseñarlo en aguas abiertas? Esto es cómo abordamos toda la preparación para un alumno que vamos a llevar al mar a ecualizar, a aprender a bucear. Lo primero es que debemos comprobar que nuestro estudiante tenga un mapa cognitivo completo, ¿sí? De la anatomía, la fisiología, la física, ¿verdad? Si nuestro estudiante tiene un conocimiento acabado de todo eso, va a tener un mapa mental donde ir fijando todas sus experiencias y le va a dar la posibilidad de resolver problemas de manera mucho más precisa que si no entiende qué está haciendo cuando ecualiza, ni por qué tiene que ecualizar. ¿Sí? Entonces, resolver este nivel cognitivo antes de ir al mar es súper importante. No solamente para la ecualización, por supuesto, también para otras habilidades, pero en particular la ecualización necesita bastante conocimiento acabado en la anatomía, en la fisiología y en la física. Luego, en un nivel conductual, necesitamos antes
de la sesión en aguas abiertas saber que nuestros estudiantes dominan la maniobra y alternativas de cómo resolver bloqueos y problemas de ecualización una vez que estemos ya desarrollando la sesión en aguas abiertas. Y para eso estaba obviamente el taller de habilidades en seco. Pero una variable y un plano extremadamente importante a la hora de enseñar todas las habilidades del buceo, pero en particular la ecualización, es la percepción de seguridad que tengan tus alumnos, del entorno, la seguridad que tengan sobre ti como instructor, como partner, eh, para estar en una sesión en aguas abiertas va a ser súper importante para que ellos puedan entregarse al buceo y a la bajada y a la ecualización, y que la sensación de seguridad o de inseguridad no sea una variable que esté obstaculizando. ¿Sí? Ustedes saben, seguramente ya lo han experimentado nuestros estudiantes, cuando en un momento de la bajada viene la sensación de peligro, de riesgo o de descontrol, que es 100% mental, de inmediato o se cierra el paladar blando, pierden el aire de la boca, se desorganiza la cabeza y lo único que quieren es volver a la superficie. Entonces, este nivel es muy importante trabajarlo, construirlo y resolverlo con los estudiantes. Lo que les mencionaba anteriormente, el plano comunicacional es extremadamente importante a la hora de llevar personas al mar, de lograr establecer un vínculo y una comunicación eficaz con tus estudiantes. Te va a permitir ponerte en su lugar, identificar qué es lo que están experimentando y lograr darles indicaciones eficaces para que resuelvan los problemas por los que van enfrentando. Y lo que les comentaba, el tema del contexto, por supuesto, las condiciones de mar, las condiciones de equipo. Por ejemplo, la máscara, ¿sí? Que nos demos el tiempo suficiente para chequear que las máscaras que usan nuestros estudiantes no estén filtrando agua, ¿sí? Todos los rostros, toda la fisionomía del rostro cambia mucho y por lo tanto es muy necesario tener distintas máscaras disponibles para que una buena máscara le selle bien a nuestro estudiante y no pase agua, por ejemplo. Si las máscaras se le están llenando de agua y está tratando de ecualizar con agua en la cavidad nasal, eso no tiene mucho futuro. Entonces, el equipo, chequear el equipo es súper importante, que las personas se sientan cómodas y seguras en el entorno. Eso es también parte de lo que tenemos que hacer de forma previa. Bien. Entonces, ¿por dónde se comienza en el curso? A resolver, a construir la capacidad de ecualizar por la parte del mapa mental, ¿verdad? Y entonces en física enseñamos la ley de Boyle, en anatomía todo lo que son las estructuras de la vía aérea superior, y a nivel técnico hacemos un especial énfasis en Frenzel. Ese es como el, un pincelazo de Frenzel inicial que debiéramos dar en el Wave 1, en el primer nivel de buceo. Entonces, ustedes han visto esta presentación, está en la teoría del Wave 1. Enseñamos primero la ley de Boyle y cómo esta afecta a nuestra vía aérea superior, donde necesitamos compensar el oído medio, los senos paranasales, la máscara y, por supuesto, la condición del pulmón, que es compresible, que tiene mecanismos de, diríamos, autocompensación o de ecualización espontánea, ¿verdad? Y por lo tanto no tengo que hacer un esfuerzo extra para ecualizar el pulmón. Entonces hacemos algunos énfasis respecto al oído medio, de los senos paranasales, de la máscara, y entonces empezamos a trabajar la parte anatómica, ¿sí? Y aquí está este esquema, este diagrama, donde mostramos el oído medio, cómo el tímpano se afecta por la presión externa y cómo esta cavidad aérea, que es el oído medio, debe ser compensada imprimiendo presión de aire a través del tubo eustaquio. Y entonces hay toda una descripción de la anatomía para que las personas entiendan por qué se escucha la ecualización, por qué se siente la presión en el tímpano, qué efecto tiene la presión que uno construye en la cavidad nasal para que se abra, ¿verdad? Esta porción del tubo eustaquio, etcétera. Entonces, esto es un mapa
que es bien importante que nuestros alumnos logren manejar claramente. Y luego, todas las estructuras de la vía aérea superior por encima de la laringe, donde vamos a empezar ya a trabajar la parte técnica, el procedimiento de ecualización. Entonces es importante identificar la cavidad nasal, el paladar duro o el paladar blando, el istmo de la faringe, la lengua, la glotis, la epiglotis, laringe, etcétera, ¿verdad? Están todos los elementos ahí para comprender cómo estas cavidades y válvulas van a relacionarse para poder desarrollar la técnica de ecualización. Luego viene esta explicación respecto de la maniobra de Valsalva y eh, por qué tratamos de hacer que desistan de usarla. Si bien es cierto, probablemente es la más accesible, es la más espontánea, es la que más nos va a poder resolver un tema. La verdad es que en este nivel, en el nivel principiante, es bueno que ellos sepan, a pesar de que la puedan estar utilizando, es bueno que ellos sepan que no es la técnica con la que se pueden proyectar hacia el futuro, a medida que van ganando más experiencia y profundidad. Sí, la maniobra de Valsalva tiene dificultades. ¿Por qué? Porque interrumpe la relajación, eh, requiere una vía aérea expandida, la que se pierde a medida que uno va descendiendo, entonces toda nuestra musculatura pierde eficacia en la compresión de la vía aérea a medida que vamos descendiendo. La verdad es que la activación de la pared abdominal es un input de ansiedad, de tensión, de riesgo para el sistema nervioso central, entonces interrumpe la relajación, movilizamos mucha musculatura, es una musculatura gruesa que no tiene un control fino de la compresión de aire, etcétera, ¿verdad? Es difícil comprimir aire por debajo de los 20, 25 metros con Valsalva. En cambio, Frenzel utiliza un volumen de aire bastante menor que no pierde su eficacia a medida que vamos descendiendo y logramos hacer una ecualización que es bastante más controlada, bastante más económica y que nos permite la relajación de toda la caja torácica y toda la musculatura abdominal. Entonces, aquí revisamos un poquito cómo es la configuración y la técnica de Frenzel. Se cierra la glotis, se mueve la laringe mientras tengo pinzada las fosas nasales para poder aumentar la presión en la cavidad nasal y eso abrir entonces el tubo eustaquio y llegar a la ecualización. Vamos a chequear la maniobra Frenzel ahora eh, en breve. ¿Sí? Pero hasta aquí la teoría le muestra al estudiante la diferencia entre Valsalva y Frenzel y por qué queremos hacer que las personas eh, adquieran Frenzel. Entonces, en un taller de habilidades en seco previo a la inmersión posterior a la lectura del manual o a la realización de las sesiones de teoría, hacemos un primer chequeo de Valsalva. Yo creo que es muy útil que las personas siempre tengan a mano cómo es que van a poder zafar de una ecualización si no pueden hacer Frenzel boca abajo en el mar, que puedan ejecutar Valsalva. Entonces, por distintos métodos, buscamos la exhalación por nariz, la exhalación con pinzamiento y luego el pinzamiento y la exhalación. Primero pinzo y después exhalo por nariz. ¿Sí? Algo tan básico como eso y comprobarlo con ellos que está funcionando es muy importante para que sea nuestro botón de pánico fuera ya en aguas abiertas, cuando estemos haciendo la sesión en aguas abiertas. Y si no funciona Frenzel, bueno, podemos volver a Valsalva y que ellos ya sepan cómo ordenarse con Valsalva. Y antes de pasar a Frenzel, siempre es una muy importante recomendación ir a chequear el control de glotis, que ellos comprendan eh, cómo abrimos y cerramos o cómo separamos la vía aérea superior e inferior en la laringe con la utilización de las cuerdas vocales para abrir y cerrar la glotis. ¿Sí? Luego, el control del paladar blando. Una vez que terminamos de chequear la glotis, chequeamos cómo
controlamos el paladar blando. Ahora vienen algunas demostraciones al respecto. Y finalmente, el control de laringe. Ese desplazamiento, hay personas a las cuales le cuesta mucho recurrir al desplazamiento de la laringe, ¿sí? Hay personas que lo pueden hacer de manera muy sutil, que igual les va a servir para ecualizar, pero definitivamente no es algo universal. La idea es que antes de ir a la técnica de Frenzel, revisemos estas tres condiciones previas para que las personas comprendan cuáles son las condiciones para poder realizar Frenzel de manera eficaz, ¿sí? Controlar la glotis, controlar el paladar blando y control del movimiento de la laringe. Bien, ahora. Entonces viene esta explicación en la presentación del curso, y básicamente uno le dice al alumno: pinza la nariz, la cierras en las fosas nasales, engancha el sello T o K, ¿sí? Y aquí viene una alternativa bien importante: o aprieta los labios y las mejillas como si estuvieras diciendo una P con fuerza. ¿A qué se refiere esto? Para hacer que el sello T o el sello K funcionen como parte de la técnica de ecualización de Frenzel, necesitamos el movimiento, el desplazamiento controlado de la laringe, para que la laringe sea el pistón que comprime aire en la orofaringe. Si nuestros alumnos no tienen ese control tan a mano, si la verdad es que les dificulta esa técnica, está la alternativa del sello P, ¿sí? Que es lo que está dando como una alternativa acá. Entonces hago el sello P, como la P, ¿verdad? Comprimo los labios, comprimo las mejillas, y luego puedo hacer un movimiento de mandíbula para comprimir el aire en la boca y generar el aumento de la presión en la cavidad nasal para hacer pasar presión de aire a través del tubo eustaquio. Entonces son dos rutas diferentes para lograr el mismo objetivo en Frenzel, ¿sí? Sello T y sello K con el desplazamiento de laringe, o bien el sello P para el movimiento de mandíbula con aquellas personas que les dificulte identificar el movimiento de laringe, o que ustedes vean que no se logra hacer la ecualización, ¿sí? Y entonces, la primera sentencia es: encuentra un sello. La segunda, cierra las cuerdas vocales y desplaza la laringe, ¿sí? Para empujar el aire a través de la nariz para afuera. Y si estás haciendo la ecualización en pinzado, vas a sentir un chasquido con la separación, con la expansión del tubo eustaquio, y además vas a sentir, por supuesto, la tensión timpánica que viene de la presión de aire. Bien. Esa es como la descripción en seco que te da la teoría y que tú puedes aplicar en la sesión, en el taller en seco, ¿verdad? Entonces, hay algunos ejercicios. En general, para un Wave 1, yo tiendo a evitar el uso de los CQ Trainers y más bien concentrarme en la capacidad natural que podamos desarrollar con nuestros alumnos. El EQ Trainer en general lo asocio más bien al curso Wave 2, que es donde sí ya tenemos que entrar a estructurar un Frenzel mucho más eficaz, ordenado, consciente, elaborado, digamos, con todas sus consideraciones. Eso lo vamos a ver en el siguiente webinar: cómo trabajamos el EQ Trainer para el desarrollo de una técnica Frenzel acabada.
Entonces aquí, por ejemplo, vienen algunos ejercicios como la rotación de cuello con presión positiva en el tórax, inhalo, bloqueo en la glotis y roto el cuello, ¿sí? Y luego lo mismo, pero con presión negativa en el tórax. Exhalo, cierro la glotis, cuello. Bien. Luego el control de las cuerdas vocales, eso que dice ahí pliego vocal, las cuerdas vocales, inhalaciones interrumpidas por la glotis, exhalación interrumpida por la glotis, y así voy dándole conciencia al control de la apertura y cierre de la glotis en nuestros alumnos, ¿sí? La tos también, pero creo que con las inhalaciones y exhalaciones controladas por la glotis se logra muy buen control de parte de los estudiantes. Es un ejercicio que tiene bastante buen resultado. Luego los ejercicios de control del paladar blando, ¿sí? Como el cambiar el flujo, la dirección de flujo de aire entre la nariz y la boca, ¿sí? Por ejemplo, inhalo nariz, exhalo boca, inhalo boca, exhalo nariz, inhalo nariz, exhalo nariz, inhalo boca, exhalo boca. Hacer todas esas combinaciones mientras tenemos a nuestros alumnos con los ojos cerrados, poniendo atención en la parte posterior de la orofaringe, donde está el istmo, que se abre y se cierra con el paladar blando, les va a permitir generar esa sensación. Yo uso mucho en ese momento también la relación de la consonante N con la T, porque es la única diferencia que hay entre ambas consonantes es la apertura o cierre del paladar blando. Entonces uno vocaliza la N, por ejemplo, y luego la bloquea con una T, sin que la T explote. Simplemente coloca una T. Mm, mm. Ok, entonces ahí lo que tengo es la posición con el enganche en la posición T, pero una letra N, ¿verdad? Está saliendo aire a través del paladar blando hacia la nariz y de pronto se eleva el paladar blando y cierra esa, esa puerta. Y entonces, desde ese movimiento con los estudiantes, uno puede llegar a la percepción del movimiento del paladar blando. Si uno lo explora, ese ejercicio tiene muy buen resultado. Después, uno parte haciéndolo con sonido, mm, mm. Después lo hace sin sonido y después lo hace con la boca abierta. Bueno, eso requiere tiempo, bastantes repeticiones, pero se puede llegar a un control bastante fino del movimiento del paladar blando, con paciencia, obviamente. ¿Sí? Por supuesto, con el EQ Trainer, que yo les menciono, prefiero trabajar con EQ Trainer en Wave 2, pero eh, si encuentran que es oportuno, pueden trabajar con el EQ Trainer para hacer pasar aire de manera pasiva desde la cavidad nasal hacia la boca primero y después desde la boca hacia la cavidad nasal. Y se van a dar cuenta que no es eso que parece tan simple, que suena tan fácil, la verdad es que no tiene nada de fácil ni simple. Hay muchas personas que el paladar blando reacciona y bloquea y bloquea hasta que logran soltar el sello del paladar blando y logran hacer pasar aire en ambas direcciones. Eh, entonces, por ejemplo, aquí viene este ejercicio de movimiento de la laringe y la lengua. Hay que tener muy claro que la lengua, la parte posterior de la lengua, está enganchada en la laringe y por lo tanto todo movimiento de la laringe se refleja en la parte posterior de la lengua. Yo les recomiendo mucho para avanzar en la conciencia de este sistema con los estudiantes utilizar un espejo o una cámara selfie, ¿verdad? En el teléfono y que ellos observen la parte posterior de la lengua elevarse y bajar, elevarse y bajar, elevarse y bajar. A veces cuando uno le dice sube y baja la manzana de Adán o esta porción de acá, la laringe, qué sé yo, no llegan a tener un resultado muy claro. Pero si abren la boca, observan la parte posterior de su lengua y se la están mirando,
pueden llegar a movilizar la parte posterior de su lengua porque es otra relación, son otras conexiones neuronales que sí están conformadas para responder a esa instrucción. Y logran bajar la lengua, la parte posterior de la lengua, y logran elevarla y bajarla y elevarla, que es el movimiento en realidad de la laringe. ¿Sí? Eh, y luego a ese movimiento le agregamos el sello T, K o P. Mientras estamos haciendo ese movimiento, partimos con el movimiento, luego le agregamos los sellos y finalmente movimiento, sello y pinzado. En la T, en la K, en la P, con la mandíbula en vez de la laringe. Hay muchas alternativas ahí para explorar con los alumnos y lograr que en algún momento lleguen a la ejecución del Frenzel. Hay una, hay una condición que es muy importante chequear cuando en el taller en seco, cuando tu alumno o tu alumna ya está con este movimiento, y es que también se asocie a la relajación abdominal. Entonces chequeen con una mano, con tu alumno, el pinzamiento de la nariz y con la otra que inserten los dedos en punta por el abdomen hacia adentro, que el abdomen esté totalmente relajado. Y por lo tanto, durante la ejecución de Frenzel, esa mano no tenga ninguna proyección hacia afuera. Entonces estoy ecualizando, pero no hay ningún movimiento abdominal. No existe activación de la pared abdominal. Si está en la ecualización, pero hay movimiento abdominal, seguramente es algo que vamos a tener que trabajar más a futuro. Recuerden que el Wave 1 no requiere para su aprobación que hagan Frenzel de manera eh, completa, ¿sí? Y entonces, bueno, es importante chequear con ellos junto con la técnica de ecualización que tengan también el abdomen relajado. ¿Cuáles son los últimos como elementos que aparecen en la presentación? Que yo les diría, sí, esto es bien importante como objetivo del aprendizaje de ecualización en un Wave 1, y es que se haga la secuencia de ecualización de forma anticipada y frecuente, ¿sí? Sin llegar a sentir presión timpánica, sin llegar a sentir... Una vez que tu alumno, seguramente tú también lo vas a poder notar, una vez que sientes presión en el tímpano, tu tubo eustaquio ya está succionado y el área, la superficie, la porción del tubo que está colapsada es mayor. La idea es mantener entonces la ecualización del tímpano desde la presión positiva en la cámara del oído medio hacia una presión neutra, hacia la posición neutra del tímpano. Cuando tenemos ecualizaciones atrasadas, es decir, cuando ya sientes tensión timpánica, estamos llevando la ecualización desde la zona negativa, es decir, cuando nuestra cámara del oído medio ya está succionada y por lo tanto el tubo eustaquio también está succionado, la llevamos desde presión negativa a neutra, negativa a neutra, negativa a neutra. Esa es la ecualización atrasada. La ecualización anticipada es cuando llevamos el tímpano de posición positiva a neutra, positiva a neutra. Y esa ecualización es la que mantiene el tubo eustaquio más permeable. Cuando ecualizamos de forma atrasada, nuestro tubo eustaquio probablemente va a acumular tensión, irritación y se va a inflamar. Y puede ocurrir que solamente por esa condición, el segundo día de buceo, el alumno ya tenga una dificultad mucho más grande para ecualizar. Incluso el tercer día ya no tenga, porque el oído de eustaquio ya recibió demasiada tensión y mucho esfuerzo. Y ya está inflamado, ya hay molestia, se siente la inflamación en el oído. Entonces, es bien importante esa indicación. Ecualiza anticipado de forma frecuente antes de sentir la sensación de presión. También es muy importante la velocidad y controlar la ansiedad de los alumnos que muchas veces se arrancan por la línea hacia abajo. Es muy importante que ellos aprendan a hacer un descenso, sobre todo al comienzo, muy lento, muy relajado, y hacer
ejercicios de calentamiento previo. Para no sentir, me refiero a calentamiento en la oreja, en el oído, si en el pabellón auricular, en la mandíbula, movilidad, darle movilidad a la zona eh, para facilitar la ecualización. ¿Sí? Esos son todos elementos que es muy importante que tus alumnos comprendan en el Wave 1, para que una vez que apliquen ya técnicas más avanzadas hacia el Wave 2 y 3, eso ya sea un hábito incorporado. Entonces, una vez que ya terminamos con las sesiones en seco, nos vamos al agua abierta y obviamente la sesión 1 es el momento crítico donde vamos a exponer a nuestros alumnas y alumnos eh, a su capacidad de ecualizar, a su capacidad de sumergirse. Y entonces un elemento muy importante de chequear en la sesión 1, cuando estamos comenzando el curso, es que ellos estén en control de su respiración y de su relajación. Si tú notas que tu alumno no se relaja y no logra llevar adelante el trabajo del body scan y una respiración controlada, relajada, y tú ves tensión en el cuello, ves tensión en los brazos, ves tensión en la pelvis, en el abdomen, en las piernas, es muy difícil que pueda evolucionar en el buceo durante ese día si es que no trabajamos bien entonces esa relajación previa. ¿Sí? Entonces, paso 1 en la sesión 1 es chequear que tus alumnos pueden relajarse y respirar tranquilamente, que se sientan cómodos, que se sientan seguras, que se sientan a gusto haciendo lo que están haciendo. ¿Ya? Eso es bien importante, estar muy alerta y muy atento en ese momento. Una vez que tenemos claro eso, el segundo elemento importante es la postura del cuerpo, ¿sí? La postura vertical y el desplazamiento con las manos por la línea, por la cuerda, evitando la hiperextensión cervical, ¿sí? Y y la hiperextensión lumbar, ¿verdad? Esa postura de plátano, de banana, que podemos observar muchas veces cuando nuestros alumnos están mirando hacia abajo, están mirando hacia dónde van por la línea, miran hacia la pelotita, hacia el plato, hacia el lastre de fondo, eh, generando mucha tensión en el cuello, en la mandíbula, y una predisposición también a no darse cuenta qué es lo que están haciendo metro a metro, sino que concentrarse en el objetivo. Y entonces neutralizar la posición de la cabeza y traerla desde la mirada hacia el fondo, aquí al presente, es justamente eso, es traer su atención a lo que están haciendo aquí y ahora y no concentrarse en el objetivo, en el resultado del buceo, en la profundidad, en el número, todo eso, ¿no? Sino que es decirle, ok, baja la cabeza, relaja la postura del cuello, relaja la mandíbula, el cuello, y concéntrate en lo que estás haciendo aquí, que no se salten ecualizaciones, ¿sí? Y entonces es muy importante que ellos adquieran esta conciencia de que la ecualización es sin dolor, es sin fuerza, es de forma frecuente y de forma anticipada, ya sea con Frenzel o Valsalva. Con cualquiera de las dos, yo les diría que lo más importante que se deben quedar con, en este nivel es eso, sin dolor, sin fuerza, frecuente y anticipado. ¿Cómo vamos a resolver los típicos problemas de personas que, a pesar de todo lo que hayamos hecho para anticiparnos, para trabajar bien en el agua, no pueden ecualizar? Eso ocurre bastante, ¿sí? Hay un porcentaje bien importante que la ecualización no fluye y eso es normal. Y ellos tienen que aceptar como parte de su trabajo, su proceso, que hay un pequeño choque ahí. Entonces, como les mencionaba antes, chequear la relajación previa es fundamental, ¿sí? Si nuestros alumnos o alumnas no se encuentran relajados antes del buceo, difícilmente va a fluir la ecualización. La corrección de la hiperextensión cervical y anteversión pélvica, es decir, esta curvatura lumbar pronunciada más la mirada hacia el fondo, es algo crítico de corregir. La reducción de la velocidad, es decir, que ellos aprendan a hacer un buceo tranquilo, suave, lento, es súper importante.
que cada brazada al comienzo, estamos hablando del momento cero, ¿verdad? Cada una ecualización, una brazada, un avance, y que el avance no sea una brazada de 1,5 metros, sino que un intercambio de manos muy suavecito, con ecualizaciones constantes, para aquellas, estamos hablando de las personas que ya les cuesta, ¿no? Entonces, ecualización en cada brazada y que cada brazada además sea muy corta y que no se pierdan la primera, una vez que están respirando, ¿verdad? Boca abajo con la boya, se sacan el snorkel de la boca, hacemos la ecualización de superficie, que eso es crítico para las personas que les cuesta mucho. Ecualización de superficie, una mano a la línea y apenas se hunde la cabeza en el agua, ecualización de nuevo y de ahí hacia adelante que no pierdan ninguna abrazada, ninguna ecualización. Eso también es súper importante para resolver personas que están bloqueadas con la ecualización. Si ya la cosa se pone muy severa y estamos entrando ya al terreno de la frustración directa con nuestros estudiantes, probamos obviamente el descenso con los pies abajo, eh, que es prácticamente una forma de resolver de manera universal esta situación y le permite al alumno adquirir más confianza, más relajarse, tener una sensación positiva de la sesión, de estar debajo del agua, de probar que sí puede, de que sus tubos que funcionan y qué sé yo, ¿verdad? Que está todo ahí para que ellos puedan hacerlo. Ya les cambia el ánimo, cambia la disposición y, eh, y la adaptación, toda la adaptación de un alumno a la profundidad, ¿sí? De sentirse por debajo de la boya, de estar primero a 5 metros, que hay después a 7 metros, después a 8 metros, después a 10 metros, qué sé yo, le va dando de a poco una adaptación que probablemente le va a abrir la capacidad de ecualizar cabeza abajo posteriormente, una vez que ya toda la tensión mental de estar haciendo un buceo en apnea se disipe. Si esta situación es difícil de resolverla, pasamos al trabajo de control de aire cabeza abajo. ¿Sí? Nos ponemos con nuestro alumno máximo 2, 3 metros boca abajo, si es que pueden llegar a 2 metros boca abajo, cabeza, perdón, cuando digo boca abajo es cabeza abajo, ¿no? Con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Y simplemente empezamos a trabajar con ellos su relajación, la postura, sin desplazamiento hacia el fondo. Esto es bien importante, no que logremos nosotros como instructores chequear que tu alumno está con todas esas piezas bien colocadas. Se ponen cabeza abajo y empezamos a trabajar la exhalación por nariz. Al comienzo, una exhalación, ¿verdad? Que va a salir como un borbotón de burbujas, ¡pum! Todo para afuera por la nariz, cabeza abajo. Y luego les pedimos que vayan controlando esa exhalación hasta que sea una exhalación muy controlada y suave, con varias repeticiones, hasta que ellos logran hacer un flujo de burbujas muy suavecito por la nariz. Una vez que logran ese flujo de burbujas, empezamos a hacer el control del pinzamiento a través de la máscara, ¿verdad? Cabeza abajo, con esta situación, que, que incrementen la presión en la cavidad nasal, haciendo un pequeño ajuste en la apertura de la cavidad nasal. Y entonces empieza a pasar aire a más presión. Y ya ahí van a empezar a sentir entonces ecualizaciones. Hasta que hacemos un pinzamiento completo y ya no pasa aire, pero ellos están haciendo un valsalva. Y ese valsalva no se encuentra, por ejemplo, con un error muy frecuente o con un problema muy frecuente que es el paladar blando cerrado. Yo le diría que ese es como uno de los mecanismos últimos para poder hacer una persona ecualizar cabeza abajo, ¿sí? Lograr que logren exhalar y luego empezar a trabajar desde esa exhalación cabeza abajo con todo este procedimiento que les menciono. Eh, yo creo que con el tiempo que va transcurriendo, me gustaría pedirles que si ya tienen anotaciones o si tienen comentarios, preguntas, lo vayamos haciendo. Me gustaría compartir con ustedes, eso sí, eh, por ejemplo, algunos recursos que hay en el dashboard. Si ustedes se van a la pestaña de inglés, por ejemplo, hicimos una agrupación de todos los videos que estaban grabados con los skills con las habilidades de cada nivel. Y aquí ustedes van a encontrar eh,
los videos con los skills del Wave 1. También están los videos con los skills del Wave 2 y con los del Wave 3. Y entonces, si ustedes pinchan aquí, nos vamos a ir a este canal con toda la secuencia de habilidades de Wave 1. Y aquí van a encontrar una pequeña introducción a Frenzel con Adam Stern. Sí, y pueden revisar ahí ese video también que tiene eh, como un proceso bien simple y claro de cómo enseñar el Frenzel. ¿Sí? Entonces, bueno, yo les diría que sería muy bueno empezar a compartir algunos comentarios, algunas consultas. Eso es básicamente cómo ordenamos y configuramos la enseñanza de la ecualización en este primer nivel, ¿sí? Wave 1 para los principiantes. Voy a dejar de compartir, creo que eso sería bueno. Y por aquí estamos esperando las manos, las manitos, comentarios, dudas, aportes, experiencias. Se incorporó también ahí Ecuador. Están nuestros amiguitos, amigas, amigos de Colombia. Está Juanito. Juanma, ¿qué tal? Hola, Qué gusto. Dani, también Colombia, Jorge. Jorge, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No tengo la cámara, pero aquí estoy. excelente parcero. Todo bien aquí. Saludos a Palominos. Gracias. Pues me quedó muy claro todo. No llegué justo cuando empezó, un poquito después, cuando están en las técnicas de Frenzel y pues me pareció bastante completo. Me queda claro. Muchas gracias. De nada, Jorge. Sí, la presentación debiera estar quedando grabada. Así que también va a estar disponible ahí después para echarle una mirada. Solamente para recalcar, esto es el nivel 1, ¿verdad? En la próxima sí vamos a revisar ya cómo se construye Frenzel de manera más técnica, con más detalle, cómo trabajamos con el EQ-Trainer, cómo llevamos a nuestros estudiantes desde los 20 hacia los 30 metros y con toda una secuencia de trabajo mucho más dirigida a la técnica de Frenzel, ¿sí? Bueno, ya los que están en el hemisferio oriente están empezando su día laboral. Nosotros estamos durmiendo acá, pero si allá en Bali, en Filipinas, ya es hora de empezar a producir. Dani, quería preguntarte, el, tú dices que la presentación quedó grabada. ¿Dónde la puedo ver yo que llegué súper tarde? La vamos a compartir, sí, se las vamos a mandar. La vamos a compartir. Yo diría que quedan en la página web, pero sin duda que se las vamos a hacer llegar a todos los que están inscritos. Así que de Sí. eso, ninguna duda. Antes de que se vayan y se despidan, no se retiren, porque nos vamos a sacar una linda foto todas y todos juntos, ¿ya? Así que para que antes de irse, cuando ya se quieran ir, abren las cámaras y nos arranquen, ¿vale? Pero por ahora queremos comentarios, preguntas, vayan encendiendo las cámaras, prendan la luz. Dani, aquí quería Joey de Puerto Rico. Vamos, Joey. Mira, quería preguntarte cómo yo accedo los recursos que vi que pusiste una página, eh, sí, más bien que dice mochanosnack.com, que está Sí. lo de... Sí, ¿cómo yo accedo a eso?
Ese es el dashboard. Bueno, en este webinar es abierto. Sí, pueden acceder personas de todas partes que son o no son parte de Molchanovs. Y ese es el dashboard, es decir, es tu panel de trabajo como instructor o estudiante. Sí, una vez Ok, que tú haces tus cursos, tienes acceso a ese panel donde hay videos, documentos, publicaciones, eh, hay una cantidad de recursos muy grande. Entonces, ese es el dashboard de Molchanovs para los estudiantes e instructores. ok, sí que hay que estar inscrito ya en la página. Ok, Sí, amigo, bien, gracias. bacano. Dejen sus cámaras abiertas, no se arranquen, vamos a sacar la foto. Mientras pueden abrir sus micrófonos, hacer comentarios, preguntas. Yo tengo una pregunta. Después de esto vamos a ver un Frenzel más avanzado y vamos a llegar en estos seminarios hasta Mouthfeel o no. Sí, vamos a llegar al Wave 3 y 4, donde revisamos ecualización avanzada para justamente los buceos por debajo de los 40 metros. Así que ahí vamos a trabajar en detalle todo lo que es la enseñanza. Ojo, que el objetivo del seminario es cómo enseñar la ecualización. ¿Sí? Por Gracias. supuesto, eso tiene repercusiones sobre la ecualización de cada uno, pero el objetivo es Enseña. la enseñanza, cómo vamos a enseñar el mouthfeel en ese caso y la ecualización profunda. Bien, buenazo. Oh, qué emoción con mis compañeras chilenas que están tan lejos. Wow. Sí, la echamos de menos a la Nati, la echamos de menos también aquí a la Barbarita, Nueva Zelanda, Bali. Qué lindos lugares. Nino. Bueno, eso, por favor, cámaras, cámaras, cámaras. ¿Sí? Ahí está Erika, Tiare, ¿cómo están? Sandrita, Muy bien, Colombia, saludos desde bien. Ecuador. Te esperamos acá. Bacana, ya vamos, ya estamos llegando a Ecuador prontito. Dani, ¿cómo vas? De Colombia. Sandrita, bien, todo bien, querida mía. Qué bueno verte. Sí, encantadísimo con todos nuestros compañeras y compañeros colombianos, ecuatorianos. ¿De dónde son, Gregorio? Buena, perfecto. Ah, argentino viviendo en Australia. Perfecto. Bueno, a ver, aguanten un poquito. Vamos abriendo las cámaras. Ahora sí, ya nos sacamos la foto y los dejo libres. No se arranquen, ¿vale? Bueno, supongo que serán las cámaras que están abiertas, todos. Vamos a poner una muy linda cara sonriente, felicidad total. Un, dos, tres. Perdón. Ahora sí. Cámaras, cámaras. Un, dos, tres. Ahí hay una. Y luego con la segunda página. Sí. Un segundo. Esto organizar las fotos no es fácil. Y luego vamos con la segunda foto. No es fácil. Es estresante. Por favor, abran sus cámaras. ¿Quién está ahí? Bueno, ok. Uno, dos, tres. Ahora sí. Ok, amigas y amigos, les agradezco muchísimo su participación. Les mando un abrazo enorme. Eh, Fue un gusto compartir con ustedes. Si tienen más dudas o cualquier cosa que quieran seguir compartiendo, esto es súper importante y yo lo iba a hacer y se me olvidó. Quiero invitarlas e invitarlos a participar a nuestros instructores, principalmente, de sesiones de conversación para debatir sobre el modelo educacional Molchanovs y lo voy a dejar aquí en el chat
Zoom, ¿sí? Sobre todo, mira, tenemos muy pocos inscritos e inscritas en español. Tenemos lleno para chino, ruso, inglés, qué sé yo, pero tenemos muy pocos inscritos en español. La idea es que vamos a hacer reuniones para poder discutir sobre el modelo educacional. Y entonces, métanse allá el link, inscríbanse por favor, será súper útil y parte de nuestra próxima etapa para que hagamos, para que vayamos construyendo el modelo Molchanov en conjunto, ¿sí? Necesitamos su feedback, queremos su retroalimentación, estamos súper interesados en implementar estos grupos de conversación, ¿vale? Así que ahí les dejé el link para que se puedan inscribir, que para español tenemos muy pocos inscritos a la fecha. Ahora sí, les mando un abrazo enorme, que estén súper bien, muchas gracias, que estén contentas y contentos, fusionando este fin de semana. Nos vamos al Gracias, agua. Dani. Buenas noches.